Este episodio es patrocinado por Olé Textil, una destacada distribuidora textil fundada en 1992. Especializados en proveer una diversidad de textiles tanto nacionales como de importación, se mantienen a la vanguardia en moda e innovación. Ofrecen servicios personalizados en sublimación de textiles y maquila de playeras, cubriendo una gama que incluye textiles escolares, deportivos y telas en tonos especiales. Para explorar su amplia variedad de productos, visita oletextil.mx. Ole escribiéndose O-L-E textil.mx. Una vez más, visita su sitio web oletextil.mx. En el episodio de hoy viene Vilma, una persona que viene a contarnos su historia sobre superación de adicción. Vilma nos cuenta cómo empezó todo, cómo transcurrieron esos años de adicción, cómo se dio cuenta de que tenía que cambiar y cómo fue esta etapa de rehabilitación. Vilma también nos platica sobre 5 puntos clave que se tienen que tener para vencer cualquier adicción y nos dice por qué el tema de las mujeres es un tema cada vez más grave en México. Como introducción para nuestra invitada de hoy, Vilma es una psicóloga clínica desde hace más de 10 años, con especialidad en temas de adicciones. Trabajó en radio como locutora del programa La Voz de la Esperanza, en donde tocaba temas de autodesarrollo y superación personal. También trabajó para un centro de rehabilitación de sustancias atendiendo a más de 20 pacientes internas por semana. Ha impartido talleres de desarrollo, entre los cuales destacan el rescate del niño interno, el poder de la visualización y cómo aumentar tu autoestima. Los invito a escuchar esta muy inspiradora historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Debrayando. Vilma, muchísimas gracias por venir aquí a tu podcast Debrayando a contarnos tu historia. Te agradezco mucho que estés aquí, estoy muy contento. No, muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, por este espacio. Yo espero que en esta charla que vamos a tener tú y yo, pues podamos llegar a mucha de la gente que yo sé que te ve y te escucha y que, bueno, les pueda ayudar en algo a salir adelante de sus temas, ¿no? Vilma, antes de empezar contigo, me gustaría preguntarte, tú estuviste un tiempo en clínicas de rehabilitación, ayudando a más de 20 personas por semana, ¿correcto? Es correcto. ¿Hay algún factor, algún momento como de parteaguas, alguna idea, algo en el que hayas dicho, esta persona lo va a lograr, ¿no? O sea, algo que tú digas, o cuando lo veías, ¿no? En tus pacientes, decías, ok, a partir de esto es que esta persona va a empezar a poder ver la luz. ¿Hay algo así que tú identifiques que me puedas contar? Sí, mira, creo que un parteaguas o un punto así como súper importante para que una persona salga de algo como una adicción o una situación caótica en su vida es la admisión, ¿no? Cuando una persona acepta o admite que tiene un problema, entonces es que está preparada para recibir la ayuda. Y en ese momento, como que se activa todo un mecanismo que hace que la persona busque la manera de salir adelante. Pero si no hay una aceptación de que se tiene un problema, difícilmente se puede salir. O sea, el primer paso sería ese, sería ese. Entonces, ahí en ese centro de rehabilitación, de repente tenían chicas internas que estaban en contra de su voluntad porque sus papás o su mamá las había internado, entonces no iban por voluntad propia. Y esas chicas, muchas de esas chicas pues no admitían que tenían un problema. Y había otras que, si bien a lo mejor no habían llegado como por voluntad propia, sí habían pedido ayuda de alguna manera, o ya estaban, ya habían como tocado un fondo. Entonces, esas chicas también estando una vez ahí internadas, pues llegaban a hacer esa admisión y tener esa aceptación de su problemática y era entonces cuando empezaban realmente a recibir la ayuda. Pero yo te puedo decir que un gran porcentaje de personas, no solamente en este caso mujeres, sino personas, porque también he trabajado con hombres en adicción, un gran porcentaje no acepta o no admite que tiene un problema y pues difícilmente se recuperan. Quizá puedan mantenerse limpios por un tiempo, pero a la larga pues recaen. Entonces sí es muy triste porque el porcentaje de personas que realmente permanece limpia, sale de una adicción a las drogas, es muy, muy pequeñito. Pero pues obviamente con este tipo de charlas, de pláticas, ¿verdad? Pues lo que se busca es que
llegar a más personas y que más personas puedan, si se identifican, poder llegar a hacer esa aceptación y realmente hacer algo para salir adelante, porque sí se puede, Juan Pablo. ¿Cuál es el cambio conductual que ves tú en estas personas que llegan a esa admisión de que tienen un problema? Sí, bueno, lo primero que se les sugiere es que se alejen de todas las personas y del círculo en donde ellas se desenvolvían, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente para consumir sustancias, pues ellas ya llega un momento en que se tienen que juntar con ese tipo de personas que también consumen. Entonces, es alejarse de los círculos, alejarse de esas amistades. Ese sería como uno de los cambios más importantes. El siguiente es, pues, entrar a un proceso terapéutico, ¿sí? A muchas de ellas les refieren a grupos de 12 pasos, que son grupos de autoayuda, que funcionan y funcionan muy bien, la verdad. ¿Por qué? Porque en esos grupos de autoayuda hay personas que tienen la misma problemática o que la tuvieron y que están saliendo adelante y se están recuperando. La recuperación, Juan Pablo, es un proceso de toda la vida, no es algo que digas, sabes qué, mira, ya internamos o ya se internó fulanita y ya cuando salga en 3 meses, 6 meses va a salir rehabilitada. No, básicamente los internamientos son para que las personas que no pueden dejar de consumir sustancias, pues ahí adentro, como no hay sustancias, puedan parar, ¿no? Y desintoxicarse. Pero saliendo, necesitan pegarse a otro tipo de terapia, o sea, a su grupo de autoayuda, a un proceso terapéutico con psicólogo. O sea, realmente te puedo decir que es un proceso que va a llevar pues toda la vida. Porque dejar de consumir relativamente es fácil, comparado con el mantenerse sin consumir. Eso ya estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, las drogas para efectos de esta plática vamos a considerar drogas incluso a la legal, ¿verdad? Que es el alcohol. Y que tú sabes que el alcohol causa también muchísimos accidentes, provoca muertes, tragedias, ¿no? La gente se desinhibe y se enloquece con el alcohol. La única Claro. diferencia entre el alcohol y otras drogas es que el alcohol, pues, es legal, ¿sí? Pero tú sabes que hoy en día, la gente que no toma, por ejemplo, sufre muchísima presión social. Si hay alguien que no deja de consumir, pero asiste a una fiesta en donde se sirve alcohol, a un evento y pues que prácticamente en todas partes se sirve, ¿verdad? O se vende, se consigue, la persona que no toma va a recibir una presión social por parte de sus amigos, de sus familiares incluso, que le van a decir, oye, pero pues tómate una, no pasa nada, cuando no saben que esa persona no controla y no puede ni siquiera tomarse pues una gota de alcohol, ¿no? Claro. Entonces sí es muy difícil, muy, muy difícil, pero finalmente con los procesos terapéuticos, pues lo que se busca es que la persona precisamente haga un cambio en su mentalidad y tenga herramientas a la hora de que se presenten, por ejemplo, estas situaciones u otras situaciones en donde puedan tener la tentación de consumir y puedan hacer un alto en ese momento y poder tomar otra dirección, ¿no? No es nada fácil, pero sí se logra. Vilma, me gustaría ahora sí platicar tu historia. Creo que, primero que nada, muchas gracias por venir aquí a platicarla. Y antes de platicar sobre cómo es que empieza tu problema de adicción, me gustaría platicar sobre ti, ¿no? O sea, tú, Vilma, quién eres, platícanos de dónde vienes y luego ya puedes tocar el tema de cómo es que empezó a surgir este problema. Ok, muy bien. Bueno, pues yo actualmente soy psicóloga clínica y me especialicé en adicciones precisamente por mi experiencia personal. Yo nací en la Ciudad de México, tengo 50 años de edad. Y bueno, los últimos, ¿qué te puedo decir? Los últimos 10 años me he dedicado a dar consultas psicológicas, ya prácticamente con la
pandemia y después de la pandemia mis consultas prácticamente son en línea. Y pues bueno, soy una persona a la que le gusta mucho, pues poder llegar. Mira, yo me he dado cuenta que la mejor manera de llegar a otro ser humano es abriendo el corazón, ¿no? Sí hay gente que me dice, oye, va a ser difícil, como platicar tu historia. Pues yo te puedo decir que más que difícil es como una oportunidad para que la gente que pueda estar viviendo lo que yo viví, si se identifica, o sea, pueda también tener esa esperanza de que puede salir adelante y puede cambiar su vida, ¿no? Como yo la he cambiado. Y como muchas otras personas también la están cambiando. Entonces, pues creo que mi propósito de vida lo he encontrado haciendo esto, ¿no? Abriendo mi historia, platicando con la gente. Incluso hay personas que, pues, obviamente, con las que trabajo o personas familiares, amistades, que pues saben, ¿no? Saben toda mi historia. Y bueno, el día de hoy, pues no tengo nada de qué avergonzarme porque es una historia que ya quedó en el pasado, ¿no? Yo tengo, a la fecha, pues ya tengo más de 20 años, que no consumo sustancias, y que mi vida ya está muy alejada de toda esa obscuridad, ¿no? Por nombrarle de alguna manera. Ujú. ¿Cómo Este, empezó el problema hace más de 20 años? ¿Cómo fue que empezó todo? ok, bueno, pues mira, todo empezó porque yo crecí dentro del seno de una familia disruptiva, disfuncional, en donde había muchísima violencia, en donde había adicciones. Crecí con un padrastro alcohólico, mis tíos eran adictos y bueno, yo crecí viendo todo eso como algo muy normal, ¿no? En mi casa había alcohol siempre, ¿sí? Y yo veía que cuando las personas bebían, cambiaban su estado de ánimo, ¿no? Aparentemente, pues se reían, eran más felices, bailaban, cantaban. Entonces, un día, pues yo teniendo unos 9 años de edad, más o menos, me robé una botella, una botella de mi padrastro y me la llevé a mi cuarto. Y me acuerdo que ahí, pues yo empecé a tomar, ¿verdad? Y no me gustaba el sabor, obviamente, pues tenía 9 años, imagínate, ¿no? Pero me gustaba mucho el cambio que yo sentía en mí, porque yo sentía ese cambio, como me sentía más atrevida, me sentía más segura, me sentía feliz, me sentía mareada. Entonces, como que empecé a usar el alcohol yo también para escapar de mi realidad, ¿sí? Y cada vez lo buscaba más ese consumo, hasta que crecí y empecé a probar otras sustancias que también me hacían sentir de cierta manera en la que yo decía, es que cuando yo tomo esta sustancia, cuando yo, lo que sea, ¿no? Me la tomo, la aspiro, lo que sea, por cualquier medio, yo me olvido de todo, me olvido de todos mis problemas. Y lo que yo no podía ver era la progresión de ese consumo, ¿no? Que yo cada vez consumía más, que consumía otro tipo de sustancias, que me estaba alejando de la gente que me quería y que no consumía, porque obviamente pues yo tenía que buscar gente con la cual consumir, y que estaba destruyendo mi vida, ¿no? Porque cuando pasaba el efecto, pues no solamente tenía los mismos problemas que ya tenía antes, sino que se iban acumulando, ¿no? Así es que cada vez tenía que consumir más frecuentemente y más cantidad, ¿no? De drogas, hasta que llegó un momento en el que empecé a tocar fondo. ¿Cuánto tiempo crees que pasó desde que empezaste a los 9 años hasta que tocaste fondo? Pues yo llegué, la primera vez que empecé, que yo toqué fondo, me acuerdo que tenía como 23 años, y fue porque ya yo me sentía muy, muy, pero muy vacía. Mira, es una sensación de, como estar vivo,
pero al mismo tiempo estar muerto, o sea, estar muerto en vida. Esa era la sensación que yo tenía. De hecho, cada día que yo despertaba, yo decía, pero ¿por qué desperté? O sea, yo perdí las ganas de vivir. Me sentía sucia, me sentía indigna, y también había muchos momentos en los que yo me acordaba de las cosas que hacía y bueno, eran unas crudas morales que me daban una vergüenza y me daban una culpa. Entonces, ya la gente que estaba a mi alrededor me decía, me hacían intervenciones, mis amigas me decían, oye, es que mira, estamos preocupadas por ti, estás consumiendo mucho o siempre te pones hasta atrás, o ayer hiciste esto, le cantaste el precio a todo el mundo en la fiesta, en fin, todas esas, yo las empecé a hacer y cada vez se me salía más del control. Bueno, en realidad nunca tuve control. En realidad me di cuenta de que la sustancia siempre había tenido control sobre mí desde el primer momento que yo la ingerí y sentí que había cambiado algo en mí. Entonces, cuando llegué empecé a ver cuando yo empecé a ver mi problema, ya todo el mundo lo podía ver. O sea, porque esta Ujú. es una característica del adicto. Todos pueden ver tu pedo menos tú. ¿Y qué crees que hay un tema ahí como de, bueno, una aceptación de ego? Ahí también personas, te juntabas con personas, o sea, ya me dijiste que había personas que te hacían las intervenciones, ¿no? Pero había también personas que te jalaban hacia el otro lado, o sea, a las sustancias. ¿Te seguías juntando con esas personas? Claro, claro, o sea, había personas con las que yo consumía, pero te voy a decir una cosa, y esto es bien triste, porque ya al final de mi consumo, ya ni siquiera esas personas querían que yo estuviera ahí con ellas. ¿Por qué? Porque para empezar, ya no querían, ya me juntaba con gente que quería que se aislaba, ¿no? Yo también ya me empecé a aislar mucho al final de mi consumo y ya no quieres compartir tus drogas, como estás buscando tú de alguna manera el viaje perfecto, pues si otra persona se mal viaja, pues obviamente también te mal viaja a ti, entonces ya al final del consumo ya no quieres estar con nadie. O sea, te puedo decir que yo terminé consumiendo sola, en mi departamento, y ya prácticamente no había nadie más alrededor, con quien yo me juntara. Esos fueron como mis últimos días de consumo. ¿Cómo, cómo recuerdas esa sensación en el tema físico? ¿No? Porque luego decimos, ¿por qué no se da cuenta, ¿no? De tal situación que le está haciendo daño. ¿Cómo recuerdas ese tema, o sea, en la mezcla mental y física de decir, pues es mi pedo y yo estoy bien y sigues consumiendo? O sea, realmente, o sea, no es tan fácil, ¿no? Al final son como sustancias químicas que te mantienen en esa adicción. ¿Cómo recuerdas tú ese estado como de ceguedad, de que necesitas ayuda? Sí, bueno, ese estado de ceguedad, tiene nombre, se llama negación. Y es una Ujú. de las principales características de las adicciones. Que te digo, o sea, todos lo pueden ver menos el adicto, ¿no? Yo físicamente, mira, ahorita me ves cachetoncita, ¿no? O sea, sonrojadita, tengo mi pancita. Bueno, pues en aquellos tiempos yo era un esqueleto, esqueleto. O sea, llegué a ser talla cero, imagínate, o sea, qué tan flaca estaba, porque yo ya no comía, o sea, yo ya nada más comía para poder seguir consumiendo. Entonces, de repente me podía pasar 2, 3 días consumiendo y me aventaba un gansito, una sopa de algo y ya con eso yo seguía consumiendo, ¿no? Ok. Este, Físicamente ya no me veía al espejo, no me podía ver, o sea, yo me veía, pero no me veía, o sea, Ujú. ¿cómo te digo? Me veía a lo mejor como para, según yo, medio arreglarme, ¿no? Porque ya tenía así un color de muerto fresco, según yo, para salirme a la fiesta, ¿no? Pero en realidad no me podía ver a los ojos. Yo ya no podía sostener la mirada, ni siquiera ante mi propia imagen en el espejo. Entonces, llegó un momento en el que, de hecho, fue así como toqué fondo, fíjate, un día que me vi al espejo después de consumir y yo la imagen que vi en el espejo fue como si estuviera viendo
una figura de una persona que no tenía vida, como una muñeca, pero sin vida, ¿sí? Entonces ahí fue cuando yo dije, tengo un problema y el problema es el consumo y no puedo sola, no puedo dejar de consumir yo sola, necesito ayuda. ¿Fue en ese Esa momento fue en el la que primera, ahí fue ¿perdón? como tu sí, ahí fue como tu momento Sí, de realización, ¿no? sí, ese fue ¿Cómo mi punto de quiebre. recuerdas algún sentimiento en ese momento? Me estoy interesado en el sentimiento que tienes al darte cuenta de que ya tocaste fondo. ¿Qué sentiste, te acuerdas? Sí, y cuando, mira, ya cuando finalmente me llegó ese rayito de luz de decir, necesito ayuda, sentí esperanza. Antes de eso, yo todos los días me levantaba y pues era la obsesión por consumir abarcaba todo en mi mente, o sea, ya nada más pensaba en dónde iba a conseguir, cómo iba a consumir, el modo de conseguir más, ¿no? A quién le iba a mentir, a quién iba a manipular para poder conseguir. Entonces, todo el tiempo era una desesperación por el consumo, ¿no? Querer consumir. Cuando me llega ese rayito de luz y dije, tengo que buscar ayuda, ya fue sentir esperanza, porque dije, ok, o sea, ya estoy reconociendo ante mí misma. A lo mejor no lo dije con esta conciencia que tengo ahorita, pero el sentimiento fue ese, como decir, ok, no puedo yo sola, pero sí puedo si me dejo ayudar. Entonces, me acuerdo que tiré la sustancia que todavía tenía, la tiré así en un excusado, le jalé el excusado y dije, ya, yo no vuelvo a consumir. Y ahí fue cuando yo empecé a buscar ayuda. ¿Cómo fue que empezaste? Entonces, ¿Con quién te sí, acercaste? empecé, me acuerdo que en ese entonces, pues yo había escuchado de precisamente un centro de rehabilitación, y yo primeramente busqué internarme, ¿sí? Pero en el en el que yo busqué el internamiento, llegué a un grupo de 12 pasos, a un grupo de autoayuda, en donde se ayudan unas personas a otras, ¿sí? Adictos que ya están limpios, que empiezan a recuperarse, ayudan a los que todavía no pueden. Y entonces yo llegué a esos grupos y ahí me quedé. Y hasta la fecha sigo asistiendo a reuniones. Eso es algo muy importante para mí, el decir que, o sea, yo, a pesar de que ya tengo muchísimos años sin consumir, es más, te puedo decir que ya ni me acuerdo lo que es una cruda, o sea, Mm, ya no me acuerdo cómo, o sea, sí me acuerdo que las tuve, pero ya no me acuerdo cómo se siente, ya más de 20 años, ¿no? no lo Pero a extrañas, pesar seguro. de Sí, a pesar de eso, yo sigo en mi proceso, ¿no? En mi proceso terapéutico, como lo dije hace rato, el proceso es para toda la vida, ¿no? Para toda la vida, solo por hoy, porque ese es el lema que tenemos en los grupos de autoayuda, que además quiero decirte que ahorita hay grupos de autoayuda básicamente para todos los problemas de adicciones. Mira, hay narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, comedores compulsivos, adictos al juego, adictos al sexo, adictos a las relaciones destructivas, codependientes, o sea, ya ahorita hay grupos de autoayuda básicamente para todo. Es más, te puedo decir que inclusive ya ahorita hay, no sé si aquí en México, no estoy segura si ya hay alguno, pero en Estados Unidos ya hay centros de rehabilitación para personas adictas a las redes sociales, porque algo que quiero también aquí puntualizar es que, o sea, cuando nosotros escuchamos adicto o adicta, pensamos en las drogas, ¿no? Incluso Sí. pensamos en una persona, no sé, que se inyecta una droga muy fuerte o que está viviendo abajo de un puente. Pero Juan Pablo, te puedo decir que a estas alturas todos tenemos algún grado de adicción. Fíjate, o sea, ¿cómo nos sentimos los que tenemos un teléfono, un smartphone? ¿Cómo nos sentimos cuando olvidamos el celular en casa? O sea, no sé si te ha pasado que lo No, sí, dejas en tu casa, sales, ¿cómo te es sientes? como que te falta algo, ¿no?
O sea, es una sensación de Ansiedad. carencia y sí, de ansiedad y buscas regresar, o sea, te regresas a tu casa por él, si se te olvidó, así de fácil, ¿no? Exacto, te regresas. No hay poder humano que te haga que estés todo el día con el celular. Yo siempre les digo a las personas que tienen un familiar que es adicto a las drogas, que me dicen que no, es que no entiendo, no entiendo. Ok, vamos a hacer una prueba para que entienda a su hijo o a su hija. Salgas el día de mañana sin el celular todo el día, déjelo en su casa, ¿sí? Encendido, pero déjelo. Vamos a ver qué experimenta, qué sensaciones experimenta y todo el día es todo el día, o sea, de la hora que te sales del trabajo hasta la hora que regreses en la noche. A ver qué sensaciones experimenta. Bueno, esas sensaciones son las que experimenta su hijo o su hija. Nada más, ahora hágalo por toda la vida. Entonces, no es fácil, ¿verdad? No es nada fácil. Por eso se necesita la ayuda, Juan Pablo. Por eso es muy difícil, si no imposible, que una persona que ya tiene una adicción salga adelante solo. Y todos En mi estos grupos experiencia como psicóloga también te lo puedo decir. y todos estos grupos de ayuda a las muchas adicciones que ya existen, ¿usan la misma metodología de los 12 pasos? Exactamente. El primer grupo de 12 pasos fue Alcohólicos Anónimos y Ujú. todos los grupos de autoayuda basan su programa de 12 pasos en el programa de Alcohólicos Anónimos. De hecho, el único paso que cambia realmente es el primero, porque en los grupos de Alcohólicos Anónimos se rinden ante el consumo del alcohol y en otros grupos pues se van a rendir ante otras cosas, el juego, Claro. el sexo compulsivo, las compras, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, el primer paso es el que cambia, pero sí, todos están basados en el programa de Alcohólicos Anónimos. Y regresando un poco a tu historia, llegas tú a este grupo de autoayuda. ¿Cómo fueron esos primeros días o meses? ¿Qué retos sentiste? ¿Cómo fue? Bueno, hay muchísimos retos, ¿no? Porque para empezar, pues el mismo hecho de empezar con la abstinencia, ¿no? Físicamente es tremendo porque tu cuerpo Ujú. y tu cerebro ya están habituados al consumo de la sustancia. Entonces, para empezar, físicamente sí es una desintoxicación que bueno, ya ahora sí que depende de qué fue lo que consumiste y cuánto tiempo, pues es el tipo de abstinencia que vas a tener, ¿no? Pero es duro, es difícil. Después, el cambiar de amistades. ¿Por qué? Porque las amistades que yo tenía, amistades, los pongo entre comillas, porque pues ellos no estaban cuando yo me enfermaba, ni estaban cuando me iba mal. O sea, realmente yo ya tenía puros, más bien, compañeros de consumo, ¿no? Pero cambiarlos aún así fue difícil. Retos como el ir o asistir porque a algún lugar, porque igual y no, yo al principio no me acercaba a fiestas en donde hubiera consumo ni siquiera de alcohol, no me acercaba así a esos eventos, pero si tú entras a un restaurante, pues en un restaurante estás viendo que al lado se pidieron la cubeta de chelas, o sea, en dos partes hay, si entras a un Oxxo, pues ahí está el alcohol, o sea, entonces como resistir la tentación, ¿no? De no agarrar y abrir ese refri y sacar la cerveza del Oxxo o no pedirte una michelada en la comida, o sea, cosas así. Entonces, sí hay muchos retos, pero fue clave. Para mí, mira, hay 5 puntos para mí que son claves para que una persona pueda salir de las adicciones que si quieres ahorita más adelante platicamos de ellos. Pero en sí, para mí, esos fueron los retos que yo tuve más grandes. Me gusta mucho el tema de los 5 puntos. Antes de pasar a eso, ¿cómo fue la recepción de aquellas personas a las que tuviste que dejar en la amistad? ¿Cómo recibieron esa noticia? Pues realmente ni siquiera les, ni siquiera les avisé. Nada más les O avisó, sea, ¿verdad?
fue más. como no, fue como bloquearlos, Okey. alejarme, y sí, cuando me los llegaba a encontrar, que, por ejemplo, tenía un vecino con el que siempre consumía, y yo le sacaba la vuelta, ¿no?, a su calle cuando, salía de casa y todo eso, y un día me lo encontré y pues sí fue así como, ¿qué onda? ¿Y qué te has hecho? Y pues lo único que te invitan, pues, es a consumir, ¿no? ¿Qué onda? Y tengo unas muy buenas que llegaron de Holanda y no sé qué, que de vainilla y de fresa y de chocolate, y pues yo decir cualquier cosa es cualquier excusa, ¿no? Y salir corriendo. Entonces, pues realmente te puedo decir que nadie me extrañó realmente de esas últimas amistades, por eso te digo, las pongo entre comillas. Los que sí se pusieron muy contentos, pues fueron los amigos fresas que tenía, porque sí tenía amigos fresas de los que me había alejado, amigas que estaban muy preocupadas por mí y ellas fueron las que se pusieron muy felices, incluso me cuidaban, ¿no? Vamos a tal parte, sí, pero Vilma no toma, y no tomen, nadie tome, o sea, gente que realmente me apoyó, que es uno de los puntos que vamos a tocar, que son bien importantes, el tener una red de apoyo, gente que no te juzgue y gente que te ayude con tu tema, eso es esencial. Debes de tener mucha conciencia a la hora de tener una situación tentativa, ¿no? O sea, de ganarle a tu cerebro y decir no, ¿no? O sea, ¿es algo que se practica o es algo que crees que tenemos de forma inherente? Mira, ya si se tiene de forma inherente se pierde, o sea, porque el adicto se acostumbra a la gratificación inmediata. La gratificación inmediata. De hecho, lo podemos ver, por ejemplo, hasta con los TikToks, ¿no? O Ujú. sea, no sé si tú utilizas TikTok, pero, por ejemplo, en TikTok estás dándole a los videos y cuánto te tardas en cada video, cuántos segundos, son segundos. Entonces, eso es una gratificación inmediata, el próximo, el próximo, el próximo, el próximo, el próximo, ¿sí? Sí. Haz de cuenta que es lo mismo que un adicto consumiendo drogas, es la gratificación inmediata. Entonces, sí pierdes ese autocontrol, lo pierdes totalmente. Aquí más bien es la conciencia de yo no voy a poder con la tentación, entonces mejor no voy a estar donde está la tentación. Y si de repente, aunque yo no quiera, la tentación viene a mí, lo que yo voy a hacer es irme, porque precisamente no tengo ese autocontrol. Entonces, es la conciencia de que yo no tengo ese autocontrol. Obviamente, conforme pasa el tiempo, digo yo ahorita, no me pierdo un 15 años, ¿verdad? Porque me gusta, si quiero ir, porque me gusta bailar, porque quiero estar ahí, porque quiero estar con la gente y ya no me mueve, que estén tomando, ¿verdad? O sea, ya no es para mí una tentación. Ujú. Pero en aquellos primeros tiempos sí era como tener esa conciencia de que yo no la controlaba y de que la sustancia me controlaba a mí y evitar estar en los lugares en donde había ese consumo de sustancias. Sí, sobre Y que todo lugares en donde hubiera presión social, sobre todo. sí, que qué difícil es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo lo encuentro un poco a veces hasta desesperante cuando no puedes tomar por cualquier situación. No sé, me ha tocado estar en antibióticos y así, o simplemente estás enfermo o tienes una fiesta el otro día y la gente, la verdad es que sí friega mucho para que tomes. Y yo sí lo he llegado a encontrar desesperante al punto de que me voy del lugar para que me dejen de estar molestando, ¿no? O sea, estoy completamente de Exacto, acuerdo contigo. Y lo de la dopamina igual es súper cierto. O sea, TikTok, las redes sociales, está cañón lo bien diseñadas que están. O sea, es toda una ciencia. Hay un libro que se llama este, How to Build Products, no sé qué, lo escribió un tipo que es experto en construir productos y muchas de las empresas de Silicon Valley lo han usado para construir redes sociales o aplicaciones adictivas y lo han logrado perfecto y por eso no me suena nada raro que haya ya centros de autoayuda para adicciones al celular y redes sociales, ¿no? Vilma, ahora sí quiero que entres entonces al tema que me habías dicho de los 5 puntos importantes. Eso me interesa mucho que me platiques cuáles son. claro que sí. Mira, uno de los puntos así básicos y yo creo que el primero, que ya ahorita lo tocamos un poco, fue el pedir ayuda, ¿sí?
El pedir ayuda, pero esto solamente va a pasar cuando la persona acepte que tiene un pedo y que no puede con ese pedo, que no puede solo o sola, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que ya estamos en una época así como mucho más abierta hacia la cuestión de buscar un psicólogo, una psicóloga o un grupo de autoayuda. Y eso, afortunadamente, ¿no? Ya no estamos en la era en donde todo era secreto y no te abras. De hecho, ya mucha gente famosa ha abierto su historial para poder contar su historia y poder dar esperanza a personas que han pasado por la misma situación problemática, ¿no? Sea esta cual sea. Entonces, el pedir ayuda es como básico, ¿sí? Si tú sientes que no puedes controlar tu consumo de cualquier sustancia o sientes que estás en una relación codependiente, bueno, para explicar qué es la codependencia, una relación en donde hay un apego que no es sano, en donde hay malos tratos, en donde hay a lo mejor hasta, no sé, violencia física, pero no la puedes dejar. O cualquier otra actitud autodestructiva, pide ayuda, no hay nada de vergonzoso, o sea, no hay nada de vergonzoso siempre y cuando lo admitamos y le pongamos una solución, ¿no? Y si no lo podemos hacer solos, pues pedir ayuda. Claro. Ese sería pues el primer punto, ¿no? Como ya lo Ujú. mencioné, hay grupos de autoayuda, psicólogos, y ahorita creo que, o sea, está al alcance de la mano todo esto, ¿no? Todos estos procesos terapéuticos. Ese sería el punto número uno. Perfecto. El ¿Cuál punto sería el número siguiente? dos, el dos. El punto número dos sería fortalecer la red de apoyo. La red de apoyo es súper importante, como te decía hace ratito. Tener gente que no te juzgue, que sepa cuál es tu problemática. A lo mejor al principio, pues sí te va a dar como pues, mucha vergüenza y tampoco hay que irle como platicando a todo mundo, ¿no? Tu problemática y demás. Sobre todo al principio, pues hay que ser muy cuidadosos con las personas a las cuales les platicamos. Pero sí, si tienes una amiga, no necesariamente tiene que ser una red de apoyo grandísima, ¿no? Así como que tener 25 amigos que estén cuidándome todo el tiempo, no. Sí, pero si tienes dos o tres amigos, amigas, un primo, una prima, un familiar que sepa y con el que puedas hablar, eso es buenísimo. Tener tu red de apoyo, ¿por qué? Porque en los momentos difíciles puedes contar con ellos y puedes hablarles o decirles que necesitas platicar, desahogarte y no te van a juzgar, te van a escuchar, ¿sí? Por eso los grupos de autoayuda, pues ahora sí que les hago mucha promoción, ¿no? Porque ahí hay gente que es la gente que tiene el mismo problema que tú, pero que ya va más adelante que tú en un proceso de recuperación o de rehabilitación. Entonces, Claro. de ahí también puedes tener una red de apoyo, grande, fuerte, sólida, en donde si tienes una tentación o estás pensando en recaer en el comportamiento, entonces puedes hablarle a esa persona y te van a ayudar, ¿sí? Entonces ese sería el punto número dos. Ok. ¿Cuál sería el número 3? El número tres, mantenerse ocupado, Juan Pablo, eso es bien importante. O sea, mantenerse ocupado haciendo cosas productivas, haciendo cosas que sumen a tu vida, haciendo cosas positivas para ti, creativas. Eso es bien importante, ¿no? Porque cuando uno está desocupado, y que tiene mucho tiempo y empieza la mente acá, ¿no? Como a rumiar, y empiezas con las PPPs. Las PPPs son ¿Cuáles son? las pinches preguntas pendejas, ¿sí? Son esas preguntas que no tienen respuesta, ¿sí? Y que no nos traen tranquilidad ni paz, sino que al contrario, estamos ahí, ¿no? Y empezamos entonces de ahí agarramos otro pensamiento y otro, y por ejemplo empiezas a pensar, ¿dónde estará aquel o dónde estará aquella? ¿Por qué aquella me habrá dicho esto? Es que si yo le hubiera hecho así, a lo mejor,
hubiera pasado otra cosa. Y entonces ya únicamente ahí ya te estás preparando para una recaída. ¿Por qué? Porque ese tipo de pensamientos traen emociones negativas, ¿sí? Y como hay mucha frustración porque todas esas cosas son cosas que no podemos controlar, ¿sí? Una persona adicta es una persona que quiere tener el control de todo y de todos. Entonces, como hay, pues básicamente nada está en nuestro control más que pues nuestro propio comportamiento y eso a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces, ahí ya te estás preparando para esa recaída. ¿Te has apoyado en alguna técnica, tal vez en la meditación o en alguna otra cosa para controlar a la mente y sus pensamientos? Claro, pero ese está en el punto número 5. Ah, adelante. Sí, Buenísimo. de hecho, sí. Dígame. Mira, el punto número 4, antes de pasar a ese muy importante, es hacer listas de gratitud, ¿sí? Okey. Prácticamente desde que tú llegas a un grupo de autoayuda, te sugieren que empieces a hacer listas de gratitud. ¿Por qué? Porque tendemos a ser negativos o tendemos a ser muy pesimistas. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás en tu cabeza teniendo puros pensamientos negativos, catastróficos o pesimistas, tu estado de ánimo es bajo, ¿sí? Y lo que necesitamos es subir ese estado de ánimo y empezar a generar esa adrenalina, dopamina. Por ejemplo, el ejercicio también es buenísimo para empezar a generar de manera natural estas sustancias que ahora ya no se generan. ¿Por qué? Porque pues acostumbraste a tu cerebro a generarlas con drogas, ¿no? Entonces el Ujú. hacer ejercicio, el empezar a fijarnos en las cosas que sí tenemos, ¿sí? En lugar de estarnos fijando en las cosas que nos faltan o en las cosas que sí salen bien en nuestra vida, en lugar de fijarnos en las cosas que no salen como nosotros queremos, todo eso hace que tu estado de ánimo cambie de manera natural. Entonces, esas listas de gratitud, yo siempre le recomiendo tanto a las personas que están en el grupo como a las personas que son mis pacientes, que la hagan por escrito todos los días, por lo menos un mes, y todos los días escribir cosas diferentes. Y entonces al final de mes te das cuenta de que literal tienes cientos de cosas porque terminas dando gracias hasta por el jabón con el que te bañas, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene, o el agua caliente, hay mucha gente que no tiene agua. Bueno, y aquí en Monterrey es un problema ahorita, Mm. desde hace tiempo, ¿no? Entonces, el agua caliente, el techo, la ropa con la que te vistes, la comida, o sea, empiezas a literal a ver que tienes cientos y cientos de cosas que agradecer, ¿no? Entonces, cuando tú te pones en esa vibración de gratitud, entonces no solo empieza a cambiar tu estado de ánimo, sino como que el universo te empieza a mandar más cosas por las cuales estar agradecido. Que lo contrario también es real, o sea, cuando tú te estás fijando en lo que no tienes y te estás quejando por los problemas, ¿qué crees? El universo te va a mandar más problemas y más cosas para que te sigas quejando, ¿no? Y literal podemos encontrar también cientos y miles de cosas por las cuales repelar, renegar y demás, pero si tenemos la opción, ¿por qué no mejor decidimos fijarnos en esas cosas que sí tenemos, que sí salen como queremos o salen mejor de lo que planeamos? Y entonces eso pues nos conviene, ¿no? Porque al final nos trae ese beneficio y ese cambio también, pues prácticamente de inmediato, de estado de ánimo. Está cañón lo de la Y bueno, gratitud, ¿no? sí, bien cañón. He Sí, tenido, sí, sí. pues, ya algunos invitados que han hecho, tienen todas diferentes historias, pero muchos me han dicho el poder que les ha dado la gratitud, ¿no? El para revertir todo tipo de situaciones. Eso está increíble y me hace mucho sentido que sea parte de estos 5 puntos. Ahora sí, si quieres, pasamos al quinto punto. Sí, claro que sí. El quinto punto es precisamente lo que decías tú. Alimenta tu espíritu.
Nosotros, digo, yo soy psicóloga y pues los psicólogos nos ubicamos mucho en la mente, ¿no? Y también, bueno, en las emociones, pero no podemos negar que somos espíritu también. Y ese espíritu tiene que ser alimentado. Ese espíritu, cuando yo llegué a los grupos de autoayuda, te puedo decir que llegó como una flamitita ya prácticamente apagado, ¿no? Casi apagado. Entonces, ese espíritu, esa llamita se tiene que alimentar, tiene que crecer. Tenemos que hacer cosas para encender y que sea una flama, ¿no? ¿Cómo podemos alimentar el espíritu? Bueno, y calmar la mente. Obviamente, para que el espíritu se crezca, la mente tiene que bajar, tiene que aplacarse, ¿sí? Ujú. Entonces, como nuestra mente siempre nos está tirando mil cosas todo el tiempo, todo el tiempo nos está hablando, tenemos que buscar una manera de hacer que se calme. Y bueno, sí, yo ya tengo ya muchos años practicando yo lo practico por medio de la oración y la meditación, ¿sí? Sobre todo ahora estoy muy enfocada en la meditación y también en el yoga. El yoga es una actividad que me ayuda mucho a calmar mi mente, a ponerme en contacto con mi espíritu, pero hay muchas, muchas maneras de poder contactar con esa parte de nosotros y alimentarla. Por ejemplo, por medio de las artes, ¿no? Hay personas que les gusta, no sé, cantar, bailar, o les gusta pintar, o les gusta escribir, y cuando lo están haciendo, entran como en esta vibración, no sé, entran como en esta plenitud, ¿no? Y entonces eso también es alimento al espíritu. Ahora sí que las cosas que generan como una pasión, ¿no? Por medio de esas cosas también nos ponemos en contacto con algo que yo le llamo un poder superior, ¿no? Pero que es tan personal para todos, o sea, cada individuo encuentra la manera de contactar con ese ser superior, llámese Dios, universo, vida, madre tierra, qué sé yo, hay tantos nombres para llamarlo, ¿no? Y tantas formas de contactar diferentes, que ahora sí que es una tarea personal. Cada quien tiene que ir descubriendo esa forma en que se contacta con ese poder superior. Yo al principio me la pasaba haciendo, pues platicando con él, ¿no? Haciendo oración, y le pedía fortaleza y ayuda para no consumir esa primera droga. Entonces, ahora ha cambiado un poco mi manera de contactarme, te digo, con él, y lo hago por medio del yoga, por medio de meditaciones. Mira, ahorita afortunadamente, Juan Pablo, con el internet, así como lo podemos usar para mal usar, ¿sí? Para fugarnos, para estar ahí todos adictos, ¿no? Viendo videos no sé, de cualquier cosa. Podemos también bien usarlo, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, buscar meditaciones que nos ayuden a calmar nuestra mente por medio de la respiración, que nos ayuden a contactar con nuestro yo interno. A mí me gusta mucho, por ejemplo, trabajar con el niño interno, y en YouTube encuentras muchísimas meditaciones acerca del niño interno. En fin, ¿no? O sea, hay tanto, tanto, tanto que podemos usar para nuestro bien. Pero pues primero tenemos que admitir que lo que estamos haciendo no nos está funcionando. Si lo que estás haciendo no te está funcionando para ser más feliz, entonces hay que cambiarlo. Ok. No sé qué opinas tú. No, totalmente, totalmente. El tema espiritual es igual súper importante en todos los aspectos de la vida, no solo si quieres salir de una situación difícil, igual si quieres, creo, como crecer como persona y en todo lo que haces, creo que el tema espiritual hay que trabajarlo muchísimo. Y además tienes un curso sobre el poder o un taller sobre el poder de la visualización, ¿correcto? ¿Eso igual lo usas? Sí, sí, claro que sí. Mira, ya tengo yo tiempo impartiendo estos talleres. Te decía que creo que mi taller favorito es el del rescate del niño interno, Ujú. porque ese fue un taller que yo tomé, mi primer taller que tomé como de autoconocimiento. Pero también el taller del poder de la visualización es un taller muy bonito porque
precisamente habla de cómo, del poder de nuestra mente, de cómo cuando enfocamos nuestra mente en algo positivo, en una meta, en algo que nosotros queremos alcanzar y ponemos nuestra energía ahí, llegamos porque llegamos, ¿no? Entonces, usamos muchas herramientas como por ejemplo el tablero de la visualización, que es, bueno, yo les pido a los participantes que traigan material, una cartulina, revistas, y nos ponemos entonces a buscar cosas o imágenes de las cosas que nosotros queremos lograr alcanzar o que queremos llegar a ser y hacemos nuestro tablero de visualización y entonces ya cada participante se lo lleva y yo les digo que se lo pongan en un lugar muy visible en donde todos los días tengan que verlo, por ejemplo el baño, ¿verdad? Por lo menos te vas a sentar ahí tal vez 2 minutos, 3 minutos al día y que lo tengas frente al excusado tal cual, para que lo estés viendo y te visualices. Ahora, esto como tip también, si quieres tú lograr algo y no sabes cómo hacerlo, si tú te pones en contacto con personas que ya lo estén haciendo y empiezas a interactuar con ellas y les empiezas a preguntar cómo hicieron para llegar a donde están, o incluso, no sé, puedes ponerte un uniforme, por ejemplo, yo muchos años fui sobrecargo de aviación, que bueno, esa es otra parte de mi historia, pero yo me visualizaba desde muy chica como sobrecargo porque mi mamá era sobrecargo. Entonces, ella llegaba de sus vuelos y yo me acuerdo que me subía a sus zapatillas, ¿no? Y caminaba con sus zapatos y jalaba la maleta y yo decía que ya me iba el avión, o me ponía su mascada. Y eso a mí me ayudó mucho a verme como sobrecargo, que una profesión que ejercí varios años de mi vida, que me dio muchísimas satisfacciones. Y bueno, yo lo llegué a hacer por el poder de la visualización, que en este caso, pues a mí se me dio sin pedirlo porque pues lo tenía en casa, ¿no? Pero es muy fuerte, muy, muy fuerte. Claro. Vilma, para ir cerrando este gran episodio, me gustaría tocar el tema, ¿cómo ves la situación en la adicción para las mujeres en México? ¿Cuál crees tú que es como la raíz? ¿Cómo ves ese tema ahorita? Sí, mira, desafortunadamente cada vez son más las mujeres que consumen sustancias, llámese alcohol o cualquier otro tipo de sustancia ilegal. Y es muy lamentable, ¿no? Porque cada vez vemos más en los accidentes, en las noticias, ¿no? Que en los accidentes están involucradas mujeres. Hace poco, no sé si viste en las noticias en un partido de fútbol, que un par de mujeres con una camioneta cuando terminó el partido arrollaron a un grupo de fanáticos del equipo contrario e incluso mataron a una Sí. mujer. Entonces yo me pregunto, o sea, esas mujeres, ¿qué habrán consumido para que llegaran a realizar pues eso, ¿no? A perpetuar ese, pues ahora sí que ese homicidio, ¿no? Porque si hubo una persona muerta, varios heridos, niños lastimados, heridos. Entonces, ahí estás viendo, por ejemplo, que una realidad muy dura y muy cruda. Ahora, también te voy a decir algo. Ahora las drogas que se venden en la calle, son mucho más adictivas, mucho más potentes y destruyen el cerebro de la persona en mucho menos tiempo que las Mm. drogas que habían anteriormente. Están al súper alcance. Es más, te puedo decir que hay drogas que cuestan 100 pesos, así como tú lo oyes, que pueden durar el efecto toda la noche y destruyen el cerebro de la persona rápidamente. Entonces, no sé qué se habrán imaginado estas mujeres que eran esas personas, no sé qué habrán consumido, pero estoy segura que consumieron algo. Entonces, es una realidad. Yo les diría a aquellas mujeres que consumen que se atrevan a buscar ayuda. Yo sé que es difícil, muy difícil para una mujer, ¿no? Porque existen todavía el estigma, ¿no? De la adicta, existe el juicio, las etiquetas, etcétera. Pero aquí lo que va en juego es la vida. Entonces, nada es más importante que tu vida. Sí se puede, no es fácil, es difícil,
pero sí se puede. Yo con mucho gusto ahorita voy a poner mi teléfono, pues ahora sí que al servicio de las personas que crean que necesiten o que tienen un pariente que crean que necesite ayuda. Con muchísimo gusto yo los atiendo en mi WhatsApp. Pero sí se puede y eso es lo que yo he visto como una cruda realidad, ¿no? Los números son alarmantes y ya te puedo decir que cuando anteriormente era a lo mejor un 80-20, 80 hombres, 80% hombres, 20% mujeres, ahorita ya están a la par, 50-50 y subiendo, Ok, aumentando el número de mujeres que consumen. ok, no, pues es un problema grave entonces, ¿no? Sí, muy grave, muy grave. Vilma, para cerrar me gustaría hacerte una preguntita. Si tuvieras, bueno, Claro tienes que la sí. oportunidad ahorita de verte a ti misma a los 20 años, que entiendo que estabas todavía en problemas de adicción, ¿qué le dirías? Busca ayuda, busca ayuda, no puedes hacerlo sola. Eh, entiendo que te hayas involucrado en esta situación por todo lo que viviste, pero puedes salir adelante. Busca ayuda y no te tardes. Y Eso le si diría. ahora, buenísimo, y si ahora se acercara una persona de 20 años a pedirte algún consejo, alguna frase, ¿qué le dirías? Una persona así de la nada se te acerca en la calle, ¿qué le dices? Le diría exactamente lo mismo, que busque ayuda, que no se avergüence, que todos los seres humanos tenemos en algún momento de nuestras vidas un problema que no podemos solucionar solos o que creemos que no podemos solucionar y que necesitamos siempre de los demás. Entonces, que lo puedo llevar de la mano. Noto con todas las situaciones, ¿no? Yo tengo la especialidad en adicciones, claro que adicciones abarca adicciones de todo tipo, relaciones de pareja también. Habrá algunas problemáticas que yo no tenga la capacitación para poderlas atender, pero si está en mis manos hacerlo, lo voy a hacer de todo corazón. Vilma, la gente que nos escucha, ¿dónde te puede encontrar en redes sociales, tu teléfono? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, mira, me pueden enviar un WhatsApp al 811-05-13-446. Lo voy a repetir, 811-05-13-446 y en redes sociales me encuentran como Vilma Pérez Rojas. ¿En Instagram o cuáles? En Facebook, únicamente en Facebook. Desinstalé por lo mismo de la gratificación inmediata. Por aquello de las adicciones, desinstalé TikTok e Instagram, pero me pueden buscar en Facebook, pero mejor aún si me mandan un mensaje por WhatsApp. Perfecto. Pues Vilma, muchísimas gracias por venir. Muy, muy interesante y motivadora historia la que nos acabas de compartir. Estoy sumamente agradecido contigo. Eres una fregona y te felicito mucho por todo lo que estás haciendo y lo que has logrado. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar antes de terminar. Pues nada más darte las gracias a ti, Juan Pablo, por el espacio. De verdad, he estado escuchando tus podcasts, me encantan. También eres una inspiración para mí porque como hace rato te lo dije, yo tengo tiempo queriendo hacer un podcast y no me he animado. Y bueno, el ver que alguien tan joven como tú lo está haciendo y lo está haciendo tan bien, me anima y me motiva. Aquí yo tengo un lema, ¿no? Aquí en la tierra todos somos maestros y todos somos alumnos a la vez. Y tú también me has aportado mucho esta noche. Así es que muchas gracias, Juan Pablo. Espero estar pronto, que me invites nuevamente pronto a tu programa. Tenlo por hecho y por favor, anímate a lanzar tu podcast, te lo ruego. Y pues muchas gracias, Vilma. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus familiares, amigos o con cualquier persona que creas que lo que acabas de escuchar le puede ser de ayuda. También, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube como Debrayando Podcast y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok
también como Debrayando Podcast. También no dejes de escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y el propio YouTube. Muchas gracias por escuchar a Debrayando y recuerda que el debraye nunca puede parar.